Bienvenidos un miércoles más de testimonios, un miércoles para contar las maravillas de Dios, para contar las misericordias de Dios, para contar las obras de Dios, para hablar de lo que Dios ha hecho, para proclamar sus bondades infinitas, para confesar su nombre, para reconocerlo a Él como nuestro único hacedor. Eres muy bienvenido a este podcast de nuestro encuentro con Dios, miércoles de testimonio. Qué bueno que podemos conectar una vez más con las obras de Dios. Y oramos al Señor para que donde estés reciba consuelo de un Padre amoroso. Donde estés pueda ver a Dios obrar. Donde estés no te sientas solo, no te sientas sola, sino que puedas contemplar la grandeza de Dios por medio de este testimonio que vas a escuchar. Y en este momento estoy acompañado de una joven, Ruth Rosa, RR. Qué bueno que podemos estar contigo, Ruth. Bienvenida. Saluda a los hermanos, por favor. Gracias, que Dios les bendiga a todos. De antemano, quiero ponerme en las manos del Señor, agradecerle por permitirme estar aquí hoy con ustedes y pedirle que me ilumine para que yo haga llegar el amor que Él tiene por cada uno de ustedes a sus corazones, que Él pueda hacer que ustedes lo sientan en su corazón y que sepan que Dios los ama y que Dios siempre está con ustedes. Amén. Pues le cuento que Ruth salió embarazada. Una joven, ¿verdad? Pero ya casada, salió embarazada y ahí comenzó a vivir una experiencia que ella misma dice que no volvió a ser jamás igual, hasta tanto no entregó su vida a Jesucristo. Y ella nos va a contar primero qué pasó en ese embarazo, donde incluso ella pensó que su hija había fallecido en el parto, pero que por misericordia de Dios no falleció. Así que Ruth, cuéntanos qué ocurrió en esa parte de tu embarazo. Bueno, de antemano, quiero decir que en 2017, septiembre, precisamente fue que salí embarazada y justo desde el momento en el que yo salí embarazada, me di cuenta porque estaba evacuando sangre y fui al médico preocupada, no sabía qué pasaba y precisamente ahí me enteré que estaba embarazada. Estaba buscando salir embarazada, pero no sabía que lo había logrado tan rápido. De inmediato tuve amenaza de aborto. En el mismo instante en el que quedé embarazada, me enteré prácticamente a la semana. Creo que fui la primera persona que se dio cuenta tan rápido que salió embarazada. Y siempre estuve en amenaza de aborto. Cada cosa que me pasaba, yo trabajaba en un banco en ese entonces. Y siempre tenía que estar en el médico, tomando muchas licencias. Mi embarazo fue caótico. A los 4 meses yo no tenía todavía barriga, pero ya tenía los pies hinchados porque estaba reteniendo líquidos, tenía un proceso de hidronefrosis en el riñón derecho. Tuvieron que ponerme un catéter para drenarme el riñón, un catéter doble J. Después de eso, tenía unos mareos ascendentes en los cuales yo no podía mantener el equilibrio. En ningún momento podía estar sola, no podía ir al baño sola. Tenía que estar todo el tiempo en una cama con los pies alzados. No comía prácticamente nada. Me dio ameba. Me pasaba un día en mi casa, un día trabajando y los demás días todo interno. Ya nosotros le decíamos el resort a la clínica de tanto que yo vivía ahí. Y nada,
A pesar de todo eso, yo siempre tuve la fe de que Dios me iba a conceder tener a mi princesa en mis brazos, en salud, si era su voluntad, ¿verdad? Se dio la ocasión de que ya cuando me faltaba una semana para dar a luz, era por cesárea, iba a hacerme la evaluación. Y ese día yo no sentía que la bebé se estaba moviendo. El día anterior sentí que ella se movió con desesperación, como si quisiera salir. Yo sentí que ella quería salir y nada. Yo le dije a mi esposo, yo vivía en Constanza, y le dije a él, mira, yo me voy contigo, porque no me siento muy bien, quiero irme contigo. Y nada, cuando llegamos al médico, la doctora me dijo que qué extraño que la bebé no se estaba moviendo, porque la bebé siempre se movía mucho. Y de ahí ella llamó 2 médicos más para que me hicieran un estudio especial en donde iban a analizar cada detalle de la bebé. Una doctora, todos los doctores se habían ido, pero ella los llamó para que volvieran a la clínica. Y cuando volvieron, la doctora me hizo el estudio. Yo noté en su rostro miedo, noté en su rostro que algo no estaba bien. Mi esposo estaba desesperado, estaba llorando y yo, con miedo pero con fe, trataba de calmarlo. La doctora mía llamó a la doctora que me hizo el estudio y ella no quiso hablar delante de nosotros. Ella dijo, espérate que yo te voy a escribir. Imagínese usted, uno en esa situación, o sea, fue de verdad algo que me enfrió el corazón. Me dijeron, no, tú tranquila, te vamos a hacer la cesárea. A la vez iban a quitarme el catéter. Todo bien, está bien. Yo estaba confiada en Dios de que todo iba a estar bien, pero estaba muy nerviosa. Nada, de ahí la bebé nació. Gracias a Dios ella estuvo bien. Después de que ella nació, duraron como 3 horas conmigo en cirugía, retirándome el catéter. Por otro lado, tenía muchos quistes, tenía muchas situaciones más que me resolvieron ahí. Gracias a Dios todo salió bien. Eso me pasaron a la habitación como a las 12 de la noche. Yo no dormí esperando que llegara mi bebé porque me la iban a entregar al otro día, se supone, ¿verdad? Cuando yo llamé, desde que dieron las 7 de la mañana, yo llamé, me dijeron que no me iban a entregar la bebé porque la bebé tenía una infección. Ese fue el último momento del día en el que yo hablé, fue ese. De inmediato yo pensé, se murió la bebé o está grave y no me lo quieren decir, me van a envolver con eso, porque lamentablemente tenemos una cultura a ser muy mal pensados, de verdad, somos de poca fe en muchas ocasiones. Bueno, después que eso pasó, en ese mismo momento mi esposo iba llegando con un ramo un arreglo ahí para dármelo y ni siquiera yo le dije que gracias, porque yo entré en una depresión de inmediato. Pasé el día entero en silencio y de ahí... Pero la depresión que sentiste y esa tristeza es por lo que te imaginabas que tu hija estaba mal. Claro, realmente yo me imaginaba eso y me dio una tristeza muy grande en mi corazón. De ahí... Pero no fue que te dijeron, sino era que tú te imaginabas. No, por mi imaginación. Okay. Por mi imaginación, gracias a Dios no fue que me dijeron, pero me dijeron que tenía una infección y que estaba muy mal la niña. Okay. O sea, yo dije, bueno, me estaban dando el preámbulo, preparándome, ¿verdad? Nada, de ahí la bebé me llevaron a que yo le diera el seno y yo la vi y yo vi que la bebé estaba bien. Pero aunque yo vi que ella estaba bien, la alegría ya no estaba en mí, porque yo tenía miedo como quiera. No sé por qué, la verdad, pero viví una etapa muy, muy difícil. Y después, aunque yo veía a la bebé, como que la alegría no llegaba. No me llegaba la alegría. Yo no sentía como lo que debía sentir una mujer que con tanto luchó para tener su bebé. Porque los 9 meses fueron medio críticos, ¿verdad? Fueron muy críticos, o sea, todo el tiempo eran cosas negativas. Si me decían cualquier cosa que me asustaba, de una vez empezaba a sangrar. Era muy difícil la situación en el trabajo, la gente insinuando que yo no estaba mal, que era haciéndome para no trabajar. O sea, era una situación muy complicada, muy delicada, en la cual yo me sentía muy triste. Ok. Ahora, llega el día en que te dan de alta, ¿verdad? Te vas a tu casa con tu... 6 días después. 6 días después. Sí. Te vas a tu casa con tu hija, pero poco después te
te dan unos dolores, porque por eso es que tú me dices que no volviste a hacer la misma, ¿verdad? A partir de ahí, porque te comenzaron unos dolores. A todo esto, hermanos y amigos, Ruth era una practicante ella no era cristiana en ese momento, ¿verdad? No. ¿Qué iglesia tú visitabas? Católica, siempre desde niña. Tú visitabas la iglesia católica. Sí, pertenecía al coro, a los lectores. Siempre he sido una persona muy devota, de mucha fe en Dios. Ok. Y pertenecía a la iglesia católica. Pero parece que ahí te falló la fe con la niña. Sí, realmente yo cuando ella tenía 1 año la bauticé, toda esa situación. ¿La bautizaste en la iglesia católica? Sí. ¿Y tú te bautizaste también en la iglesia católica? Sí, yo me bauticé. O sea, en mi casa fui la que más tarde se bautizó. Me bautizaron a los 12 años. También hice mi primera comunión a los 12 años. Ok. Sí. Entonces, volviendo al tema de que ya que te fuiste a tu casa con tu niña, me contaste de unos dolores que te dieron. Pasó el tiempo y yo nunca esperando como recuperarme y volver a ser yo del parto, ese día nunca llegó. Después que ya la niña tenía 3 años, 3 años tenía, en el 2022, ya en mayo, ella iba a cumplir 4 años. Yo estaba, venía 8 meses con un dolor fuerte que me daba en la parte pélvica, no sabía la razón. Fui a ginecología acá en Santo Domingo. Me dijeron que todo normal. De ahí fui a gastro porque el dolor me dijeron que podía ser en el intestino. Me impedía evacuar normalmente. Y cuando me llegaba el periodo, el dolor se intensificaba mucho más. Yo fui a emergencia más de 30 veces con ese dolor. Era un dolor que no me duraba 3 minutos, porque si me hubiera durado 3 minutos yo creo que me moría. El dolor venía y se iba. Me desmayaba, me ponía blanca totalmente cuando ese dolor llegaba, porque era algo que yo no puedo explicarle, un dolor como 10 dolor de muela juntos, algo así para que puedan más o menos entenderme. Y lo difícil era para mí que nadie me daba razón del dolor. De ahí ¿Visitaste varios visité centros? un gastro, exacto, en un centro. Él me hizo una endoscopía y colonoscopía, ambos estudios. Ahí tuve un episodio de que tuve un ataque de asma, yo soy asmática. Y no me querían dar la inhalador porque me decían que yo no tenía nada, que eso era adicción al inhalador, me dijeron las enfermeras. Bueno, bien, gracias a Dios pude vocear, mi esposo me escuchó y entró a socorrerme. De ahí salí. Los estudios salieron normales, no tenía nada. Después el doctor me refirió a una tomografía con contraste. Me hice la tomografía. Ahí solamente me salió una inflamación en el sistema del drenaje linfático. Eso no hablaba de nada específico. ¿Y los dolores seguían? Los dolores seguían. Y yo ya estaba desesperada. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que pasa con este dolor tan grande? De ahí me dirigí donde mi ginecóloga de siempre, la persona con la cual había traído a mi hija al mundo. Entonces ella me dijo, mira, este dolor que tú me describes puede ser por adherencias que tengas por la cesárea, o puede ser que tengas endometriosis, según tú me dices, pero ningún estudio me puede decir eso. Yo tengo que hacerte una laparoscopia diagnóstica en donde yo podría entrar con un laparoscopio, un cirujano general. Es un procedimiento sumamente sencillo, ahí yo puedo hacerte eso y verificar qué es lo que pasa ya desde adentro. Si se puede corregir por esa vía, se hace. Si no, entonces tendríamos que abrirte dependiendo de lo que salga. No sé lo que va a pasar. Pero prepárate para eso. Es muy difícil que el seguro te lo autorice porque como es algo diagnóstico para saber qué pasa. Bueno, para no alargarle el cuento, yo fui a mi seguro a autorizar el asunto y ahí mismo me desmayé. Ese día yo me desmayé del dolor que me dio porque tenía el periodo cuando fui allá. ¿Te desmayaste? Cuando me estaban atendiendo, del dolor tan fuerte que me dio. Me buscaron de todo ahí, me atendieron, la verdad, y andaba sola yo ese día. Con Dios que siempre me acompaña. Bueno, el muchacho notó que realmente yo necesitaba eso y me lo autorizó.
gracias a Dios, me autorizó el proceso. De ahí llegó el día que me lo iban a hacer, que fue el día 2 de mayo, era un día de fiesta. La doctora dijo que era más conveniente por el quirófano. Ese día yo me dirigí desde acá de Santo Domingo a La Vega a hacerme ese proceso, por lo cual no dormí. Prácticamente salimos a las 2 y algo para llegar allá de madrugada. Llegamos, pero se dieron unas emergencias con unos partos y los bebés eran primero. Atendieron las muchachas. Pero ahí fue, en ese caso fue que tú te despediste de tu familia. Sí, más adelante. Ahí viene esa parte. Yo de ahí, en la evaluación me habían dicho que me iban a entubar. Desde que a mí me dijeron eso, a mí eso no me cuadró. Yo dije, ¿pero por qué hay que intubarme? No entiendo por qué hay que intubarme. Sentía un mal presentimiento. Está bien, seguí adelante. Le dije a mi familia, yo siento que yo me había operado antes, me hice la cesárea, después de eso me hicieron un legrado y otras cirugías y nunca yo había tenido miedo. Siempre yo iba confiada. Para mí el quirófano y nada es normal. Porque a todo esto tú eras visitadora médico, eres visitadora médico. Sí, después era visitadora médico. Después del banco me mudé acá a Santo Domingo y era visitadora médico. Sí, yo no, para mí el quirófano es algo normal. Y cualquier cirugía que se necesite, yo entiendo que los médicos tienen la capacidad para hacerla y Dios está al mando. Bien, de ahí, en la cirugía, lo último que yo le dije a la doctora fue, con Dios. Y me dormieron, porque era con una anestesia inhalada que me iba a dormir, obviamente. Pero ¿por qué tú pensabas que te iba a morir? Es que yo no puedo explicar, era algo que yo sentía adentro, es algo que me decía que yo me iba a morir. Y yo le dije a mi familia, señores, yo me voy a morir, yo no quiero hacerme eso, yo sé que el dolor está fuerte, pero yo no quiero, la verdad, hacerme eso, porque yo siento que me voy a morir. Y me decían, pero ven acá, eso es algo como sacarte una muela, me decía mi Pero esposo. tú lo decías en serio. Lo decía en serio, yo lo decía en serio porque lo sentía, porque no suelo como decir cosas así como para mortificar el otro. Entonces, al ellos insistirme tanto, yo, adelante. Yo fui a mi neumóloga y me hice la evaluación previa. Y yo le dije, doctora, usted no puede hacerme esa evaluación sin esa tomografía, porque el seguro no me la quiso cubrir. Y ella me dijo, ¿qué te vas a hacer? Le dije una laparoscopia. Me dijo, no puedo porque eso es muy peligroso, tienes que hacerte tu tomografía. Y gracias a Dios me la hice. Y ella me lo autorizó, dijo que tenía que nebulizarme. Antes de operarme, me mandaron a hacerme 3 nebulizaciones. Yo boté la última, solo me hice 2. ¿Por qué? Porque sí. Como quiera, me hice una foto ahí en la emergencia porque, como le digo, yo estaba despidiéndome. Le escribí a mi mamá, mira mi número de cuenta, mi clave de mi cuenta es esta, la clave de mi teléfono, para despedirme, ¿verdad? Como que quería dejar todo en orden. Hasta hice una carta para mi hija en mi celular, la dejé ahí. ¿Cómo? Sí, es que yo sentía que me iba a morir. Yo escribí como lo que quería decirle a cada quien si me moría. Bien, de ahí es como gracioso, pero en el momento para mí era como una despedida. Yo nunca he tenido como miedo de morirme. Sí, no me gustaría faltarle a mi hija, pero yo entiendo que la muerte es un proceso natural. De ahí todo eso pasó, me fui al quirófano. Cuando yo me despierto, que abro los ojos, yo estoy amarrada. Yo no puedo hablar. Y en mi mente yo sentía que todo se me movía, que me temblaba el mundo. Y yo decía, Rubí, tranquila, estás intubada, me decía a mí misma. Pero sentía que el cerebro se me movía, yo sentía... ¿Ya despertaste entubada? Sí. Pero tú sabías que estaba entubada. O sea, yo sentí que estaba intubada porque sentía que no podía hablar, no podía moverme. Entonces tenía también las 2 manos amarradas. Cuando yo abrí los ojos, como en una pantalla, se me puso una pantalla allá al frente. Y ahí yo reviví lo que yo había pasado. Yo veía a los doctores diciéndome, lucha, tú no puedes morirte. Y yo sentía que me entraban algo, que me daba un chin de aire y después cuando como que me lo quitaban, yo sentía que la vida se me iba. Los médicos te decían, lucha. Lucha, tú no puedes morirte. Mi doctora ya me tiene un aprecio, muchos años tratándome. Me decía, tú no puedes morirte, lucha. Ya estaba en un rincón, las enfermeras. O sea, tú estabas entonces mal. Claro, yo estaba mal y es primera vez en la vida real que yo me doy cuenta de que lo que pasa en las películas es real. Los médicos luchan por salvar una vida y los médicos tratan de salvar una vida a toda costa, de verdad. Cuando una persona se muere en un quirófano porque los médicos ya no pudieron hacer más nada, la verdad ellos sí hacen todo lo posible.
todo, esa gente estaba haciendo de todo, poniéndome de todo. Yo escuchaba que decían medicamentos, cosas, pero nada valía. Yo volvía y me desvanecía. Yo sentía que revivía y volvía y me moría. Yo lo sentí como 4 veces, que despertaba y volvía y me desvanecía. Yo soy asmática y muchas veces yo he estado sin respirar, por lo cual eso no es para mí algo extraño. Pero esto era algo diferente, porque aparte de no respirar, yo sentía que el alma, todo se me desvanecía. Y de ahí cuando ya sentí que me morí la última vez, yo llegué a un lugar que no era el cielo. La verdad no era el cielo, pero era como la sala de espera, yo diría. ¿Por qué? Porque yo sentía una paz, una salud, una tranquilidad y algo maravilloso, de verdad. Yo me sentía bien. Y yo llegué a un cuarto en donde todo era gris. La pared toda era gris, era un cuarto cuadrado, pero todo era gris, el piso, el techo. No había puertas y no había ventanas. Yo miraba a todos lados porque yo, a pesar de que me sentía bien, yo quería salir de ahí. Mi abuelo se murió cuando mi mamá tenía 13 años y él estaba ahí en posición de oración. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 13 años y ella estaba ahí en posición de oración. Estaba también una tía que murió con el COVID y también estaba en posición de oración, y otro familiar que recién había muerto. ¿Tú entiendes que era en el cielo que tú estabas? Sí, yo entiendo que era ahí, porque tengo más gente que se ha muerto, pero los que estaban ahí eran esos, y todos estaban orando. Todos eran personas de fe que estaban ahí orando por mí. De ahí, ellos no me hablaron. No me hablaron. No te hablaron. No me hablaron, pero yo sí les hablé. Yo le dije, yo sabía que ellos estaban muertos. Yo dije, ojo. Y yo les decía, señores, yo quiero irme de aquí. Yo quiero irme para donde mi familia. Yo necesito salir de aquí. Ayúdenme a salir de aquí. Era lo que yo les decía. Y de ahí, entre todo eso, después... O sea, pero es la primera vez que yo escucho que alguien va al cielo y no quiere quedarse. Todo el que va, el Señor le dice que todavía no es tu tiempo, tienes que regresar. Bueno, pero tú querías regresar para acá. Yo quería regresar, la verdad. Yo sentía una paz, yo sentía bien, me sentía bien, no sentía enfermedad, no sentía dolor, no sentía nada. Es una paz bonita, el cielo es una paz que aquí nadie la va a poder sentir en la tierra. Pero tú querías regresar. Pero yo quería volver porque quería como terminar de criar a mi hija, porque yo pensaba en ella de verdad. Nada, de ahí cuando yo desperté, que yo me veo la barriga así, grande. Yo digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo yo duré en coma? ¿Dónde pero yo entonces, estoy? Si tú tuviste esa experiencia, entonces ese tiempo que duraste en la clínica, realmente cuando los médicos te decían, lucha por tu vida, quiere decir que en cierto modo se cumplió el presentimiento que tenías de que te ibas a morir. Sí. Porque dice que hasta te despediste de tu familia, dejaste una carta a tu niña pequeña para que supiera todo. Tú tenías una convicción de que te iba a morir. Sí. Hay gente que dice que lo negativo se atrae, pero yo no creo eso. Más bien yo muchas veces he tenido experiencias espirituales. Yo siento que tengo una relación cercana, o sea, soy muy abierta espiritualmente. Y por eso siento cosas que las demás gentes a veces no sienten, quizás. O quizás cuando uno es niño y uno ve cosas, muchas veces sus padres le dicen, eso no puede ser, tú no puedes ver eso. Y uno se va como quitando de que un mundo espiritual existe de verdad. Entonces, cuando y en ese proceso, cuando despertaste, ¿qué te decía tu doctora? Cuando yo me despierto, ajá, reitero, tengo la barriga así. Y yo dije, ¿dónde yo estoy? ¿Qué tiempo pasó? No sabía nada. Yo sé que yo estaba en un UCI, porque como trabajaba en cuidado crítico y sabía lo que era un UCI, y yo sé que no me van a llevar a un UCI por un disparate, sabía que había pasado algo verdaderamente grande. A mi esposo le habían dicho que me iban a sacar de cirugía minutos antes, y después lo llama la doctora y él bajó a tomarse la pastilla de la presión, gracias a Dios. Y la doctora le dijo que subiera al quirófano, y ahí él dice que el suelo se le fue de abajo. Él se le subió la presión, se puso malo. La doctora le dijo que yo tuve una complicación, que broncoaspiré, que hice una edema de glotis. Eso es como una alergia en la tráquea, que era lo que no permitía que yo respirara. Nada, de ahí los buscaron a ellos para que fueran al quirófano a ver cuando me pasaron a UCI.
Mi mamá me miró y ella me dijo que yo estaba hinchada totalmente y que yo estaba azul, las manos, la intubada? cara. No seguí intubada. Me llevaban con, o sea, bueno, sí, intubada, pero una persona iba echándome un airecito dándome respiración así, con un globito que ellos usan. Entonces ahí me pasaron a UCI. El doctor fue y habló con mi familia, les dijo que realmente ellos estaban haciendo todo lo posible, pero que ellos no eran Dios. Que estimaban que yo durara 2 meses intubada, que no sabían cuándo yo me iba a despertar del coma en el que estaba, que por cierto no era inducido, fue un coma que ellos no fue que lo indujeron, fue que realmente indujeron, perdón. Un coma que ellos no sabían cuándo yo iba a despertar, y él miró lejos, me dice mi mamá. Cuando mami le dijo, doctor, pero no me diga eso. Y le dijo, bueno, nosotros estamos haciendo lo posible, pero nosotros no somos Dios, fue la respuesta del doctor. Ya mi familia también se estaba haciendo a la idea de que realmente yo me iba a morir. Y en todo ese proceso, cuando yo desperté, yo pedí que me dieran papel, dije que me desamarraran, me dijeron que si yo estaba segura que no me iba a alar el tubo. Yo dije que no, estaba tranquila. Pedí un papel y anoté el número de mi esposo y dije que donde yo estaba, que qué pasó, y puse el número de mi esposo. Los doctores se miraron y hasta aplaudieron. Los doctores fueron felices de ver que yo tenía noción del tiempo, que yo sabía el número de mi esposo y que yo no tuve daño cerebral por lo que pasó, ¿verdad? Porque como duré un rato, fueron 3 horas que yo duré, que ellos no me podían despertar. Y para la casualidad y la gloria de Dios, desperté justo en la hora de visita. Pero ¿y qué te decían esos médicos, esas enfermeras después que despertaste? Una enfermera me decía, lucha. Cuando yo me desperté fue como la película en una de las ocasiones, porque me desperté y me dormí muchas veces. La enfermera me decía, lucha, mi niña, que tú puedes. Era como una película mi vida en ese momento. Alrededor de la camilla habían como 4 médicos y enfermeras, muchas. Me decían, haz lo posible, me estaban poniendo muchos medicamentos. Yo sé que me pusieron adrenalina porque sentí ese acelere, sentía la presión alterada totalmente. Y nada, yo le doy gracias a Dios que pude vivir, ¿verdad? Por su gracia, pero de ahí vino entonces lo de estar con ese tubo dentro y que no podían dormirme porque no sabían si le hizo una alergia a la anestesia, a qué fue lo que pasó. Me dijeron edema de glotis, broncoaspiraste, ahora nadie me dijo, y todavía es la fecha que ningún médico me ha dicho el por qué a mí me pasó eso. No hay una razón médica para que a mí me pasara eso, porque todos mis estudios estaban bien, todo estaba bien. No hay una razón. Y lo grande es que tú pensabas que te iba a morir. Claro, después de que eso pasó, yo estuve varios días con ese tubo ahí. Y aún así pensaba que te iba a morir con el tubo, pues. Sí, yo pensaba que me iba a morir ahí. Entonces ya yo me despedí, hice cartitas de verdad. Una noche... Pero tú no has pensado si es que si había algo, no sé, una película, algo que te llevara a ti a pensar que te ibas a morir, porque, o sea, ¿por qué pensar que te ibas a morir y no pensar yo voy a vivir? Yo sentía una tranquilidad, como les reitero, porque que no es que le tengo miedo a la muerte, pero no quería como dejar a mi muchachita tan chiquita. Yo le pedí a mi esposo en una cartita, en un papelito, yo tenía un recetario así, lleno de todo lo que yo escribí en ese proceso, porque yo hablo mucho, y como yo no podía hablar, tenía que escribir. Y yo le escribí que por favor, si yo me moría, dejara a la niña con mi mamá, que mi mamá la cuidara, por favor, para que no me perdiera a mí y a mi mamá, que la ha cuidado desde que ella nació, como yo he trabajado. Entonces, yo realmente no sé por qué, pero sí, cuando ese tubo estaba así, yo me dormía. Yo tenía miedo de dormirme. Mi sistema nervioso me puso en un modo de alerta, de no te duermas porque te va a morir si te duermes. Eso era lo que yo tenía, un miedo terrible a morirme, a dormirme por no despertar. Eso fue terrible, me tenían que a cada rato, cada vez que... Tú acabas de decir que no le tenía miedo a la muerte. No. Por eso, o sea, pareciera como que... Que sí le tengo. Que sí le tiene, porque si tú no querías dormirte por temor a que te podías morir. Pero eso es algo que no lo hace el consciente, sino el subconsciente, que es quien activa realmente el sistema nervioso central, porque tenemos el sistema que nos domina, y una cosa es lo que pensamos estando despiertos, y otra lo que pensamos ya en un proceso de que estemos anestesiados, de que estemos medicados, y yo estaba muy sobremedicada, porque fue mucha la adrenalina que me pusieron para yo vivir, incluso tenía la presión súper alta, y yo siempre manejo la presión bajita. Después de eso yo llegué a la casa,
Y Dios me habló a través de una flor que yo tengo que se llama flor del desierto. ¿Cuántos días duraste entubada? 5. 5. Despierta, los 5 días despierta. Despierta. No dormí nada. No dormía ninguna hora. Cuando lograba quedarme dormida porque me vencía el cansancio, ¿verdad? Porque tenía que estar sentada, tampoco podía acostarme. Tenían que ir a aspirarme por dentro. La flema que me ahogaba me la tenían que ir a quitar. Por el tubo que yo tenía me entraban un tubo más pequeño y alaban por ese tubo. Eso era un proceso muy doloroso, porque todo eso fue sin anestesia, porque no podían anestesiarme. Ellos pensaron que yo le hice alergia a la anestesia. Incluso para retirarme el tubo fue sin anestesia. El doctor me dijo, no puedo arriesgarme a que vuelvas y te quedes si te anestesio. Entonces va a dolerte, pero lo voy a hacer así. Yo le digo la verdad, yo no tenía nada de miedo. Yo estaba loca que me quitaran ese tubo y no me importaba que doliera, mucha sangre cuando me lo sacaron. Incluso me hizo mucho daño en las cuerdas bucales y eso, pero yo estaba feliz. Y con ese temor que tú tenías, con esa convicción que tú tenías o ese pensamiento de que te ibas a morir, en ese proceso que tuviste, ¿verdad? Donde te decían lucha por tu vida, cuando despertaste, ¿supiste si los médicos le habían comentado a tu familia que realmente lo que podía haber pasado? Mi mamá me dijo eso, que el médico miró lejos. Nadie me quería decir nada en ese momento. Todo lo que yo supe me lo dijeron después que ya ellos entendieron que yo estaba bien, como un mes después. Hubo una enfermera que le dijo a mi papá cuando él fue. Él dijo, yo voy a ver a mi hija, que mi hija está ahí en UCI. Y ella dijo, ¿qué? Todos me decían ángel o milagro en la clínica. Y yo, para mí, yo ni sabía bien lo que me había pasado. Entonces, esa enfermera le dijo a mi papá, bueno, pues si esa es tu hija, dale gracias a Dios porque esa nació de nuevo. Esa muchacha se murió y los doctores no encontraban cómo decírselo a la familia que ella se murió y después esa muchacha revivió. Eso fue Dios que lo hizo, porque ningún médico sabe por qué ella se murió ni tampoco por qué vivió. Y nada, mi papá realmente todo el tiempo me dijo que yo era su campeona, que yo podía con eso. Y todos ellos trataron de verse como bien para que yo entendiera que yo no estaba tan grave. Agradezco el apoyo. O sea, que es cierto, entonces, después de los médicos decirle eso, que esta enfermera dice a tu papá, entonces realmente te llegaste, estaba... Me petateé. ¿Eh? Sí. Te fuiste. Entonces. Sí, hubo un momento en el que ellos no pudieron, porque realmente me morí. Yo entiendo que ese fue el momento en donde yo fui al lugar que fui. En donde tuve esos minutos. Bueno, para mí fue mucho tiempo, yo rogando salir de ahí, pero para el mundo aquí fueron 3 horitas. Ok. Wow. Entonces, ahí tú ya querías dormir o ya no tenía tanto miedo. Cuéntame de eso. De ahí vino un proceso más fuerte cuando yo llegué a la casa. ¿Más fuerte? Sí, más fuerte, porque era más inesperado. Yo llegué a mi casa, ya yo estaba bien para mí. Yo decía, yo estoy bien. Pero era todo parte de la sobremedicación que tenía. Me empezó a temblar a un lado de la cara. Y cuando yo quería hablar, yo no podía hablar. Lo que me salía era como un bebé. O sea, perdí la capacidad de hablar. ¿En tu casa después que regresaste? En mi casa. Yo tenía la presión alta y me dijeron, me indicaron unas pastillas para poder darme la alta y que yo estuviera más tranquila en mi casa. Me indicaron unas pastillas. Entonces, en mi casa tuvieron que llamar al 911 al otro día de yo llegar, porque yo me desmayé después de intentar hablar y no poder. Me tenían oxígeno. Yo tenía oxígeno puesto en mi casa. Yo me desmayé y tuvieron que llamar al 911 porque no sabían qué pasó. En emergencia de un centro acá dijeron que yo tenía un resultado alterado de la coagulación, que parece que me estaba dando una trombosis. De ahí me dirigí a otro centro acá, en donde me dijeron que yo tenía un proceso ya neurológico. Yo insistía en que eso no era algo normal, porque el que yo no pueda manejar mis palabras era algo que para mí era terrible. Porque uno después de acostumbrarse a hablar, ya uno estar sin poder decir nada más decía, o no podía hablar. De ahí me hicieron muchos estudios y fui a neurología, me indicaron medicamentos controlados, que esos medicamentos me iban a ayudar a dormir, porque sin ellos yo no dormía.
Y con ellos tampoco. No podía dormir. Los medicamentos... O sea, ni con los medicamentos, ni sin los medicamentos podía dormir. No. ¿Y qué tiempo duraste sin dormir? Los medicamentos me calmaban por lo menos, como los nervios que yo tenía, porque yo estaba totalmente alterada y yo lo único que yo decía era, yo estoy bien, porque yo no quería como admitir que yo estaba mal. Nunca he sido como una gente que está diciendo que estoy mal, no me gusta eso. Entonces ahí duré meses con un mal sueño, a veces podía dormir 1 hora, yo no quería estar sola ni un segundo porque tenía un miedo terrible de quedarme sola, no quería estar sola en ningún momento. Entonces de ahí Satán hizo conmigo lo que quiso. De ahí yo veía cosas, al tener tanto tiempo sin dormir, yo veía sombras en mi casa. O sea, tú entiendes que Satanás estaba perturbándote. Claro. Un día yo me dormí y siempre yo no quería que me cerraran la puerta y ese día la cerraron para que yo pudiera descansar, mi familia, de buena cosa. Entonces ahí yo tenía lo que se llama parálisis del sueño, que es cuando usted tiene esta pesadilla que no puede, usted cree que está despierto y quiere moverse pero no puede, ¿verdad? Y algo vino, yo creía que era mi esposo, yo estaba llama a mi esposo en la pesadilla porque no podía despertarme. Y algo vino como si fuera mi esposo y yo creía que era él y de ahí sentí como que me tiraron al piso. Pero lo que tiraron al piso fue como mi espíritu, porque mi cuerpo yo después lo vi en la cama. Ese algo me habló con una voz fea y me dijo, ¿tú quieres hablar? Nadie te va a escuchar, pero tú quieres ver tu familia, camina, vamos a llevarte. Me agarró y yo sentía que era como una espuma de aire y me anduvo por mi casa, la parte de arriba de mi casa. Yo estaba como en el aire, me sentía como si no existiera, como algo extraño de verdad. Y yo vi a mi mamá en la cocina. Eso fue un sueño. Eso fue un sueño, ¿verdad? Yo vi a mi mamá en la cocina y a mi esposo y escuché lo que estaban hablando, vi a la niña jugando, yo vi todo lo que ellos estaban haciendo en la realidad, aunque era un sueño. Y dentro de donde yo estaba, a donde estaban ellos, habían como unos cristales en el medio. Yo sentía como si Dios estuviera en otra dimensión. De ahí entonces yo pude despertar porque le tiré algo a la puerta, de verdad. Porque yo tuve una lucha fuerte en ese sueño para poder despertar. Y cuando yo tiré algo al piso, que lo rompí, entonces fue que mi familia fue. Y ahí yo les conté lo que había vivido, que me habían hablado. Le dije lo que ellos estaban haciendo. Y ellos decían, pero eso fue un sueño. Y yo les dije, ok. Pero si fue un sueño, ¿cómo yo vi que tú estabas hablando con fulano? Dijiste esto y esto. ¿Cómo? Porque yo no puedo saber lo que estaban hablando afuera. Yo acostada en un lugar donde no puedo escuchar. Eso eran cosas del demonio. De ahí yo sentía que debían orar por mí. Yo me fui para la iglesia, a la iglesia que yo asistía. ¿A la católica? Sí. Yo sentía que tenía como que dar testimonio. Cuando yo llegué después, Dios me habló a través del Salmo 66. ¿Cómo se afectaron tus emociones? Después de ese sueño y esa experiencia donde tú entiendes que Satanás está complicándote, ¿cómo? Dime eso. Yo llegué a un estado de ansiedad en donde yo sufría algo que no sabía ni que existía en la vida real, porque uno ve muchas cosas en la televisión y no cree que uno nunca va a pasar por eso. Siempre he sido una persona muy alegre, muy contenta, muy cariñosa. Soy así. Y yo estaba irreconocible. Yo estaba con un miedo que yo no podía ni siquiera manejar, porque yo sentía que algo me iba a atacar todo el tiempo. Yo estaba así, nerviosa. Yo no podía tener paz. Yo no dormía ya después de casi un año. Yo no lograba dormir sin una pastilla. Tenía que tener pastilla para la ansiedad y pastilla para dormir también. Y también tenía depresión porque no quería levantarme, no quería comer, no quería hablar, no quería nada. Yo solo quería irme lejos. ¿Para dónde? Yo no sé. ¿Y en algún momento pensaste darte una sobredosis de medicamentos? Pensé hacerlo, no, lo hice en un momento. ¿Lo hiciste? Sí. En un momento yo... Porque si Satanás te estaba atacando y tú... Yo sentía algo que me hablaba en la mente. Me decía... Okay. ¿Para qué tú estás viva? Porque tú no estás haciendo nada. O sea, mi propia mente. El diablo.
me decía, ¿qué tú estás haciendo viva? Tú no estás haciendo nada, tú debiste quedarte muerta. ¿Para qué tú estás aquí? ¿Qué tú estás haciendo en este mundo? Entonces, yo quería tomarme las pastillas, para serle honesta, no era para morirme, sino como para dormirme y que eso se callara, lo que me estaba hablando. Cuando yo he visto que tanta gente se ha quitado la vida en este tiempo, la verdad es algo triste, pero yo me identifico en el sentido de que nunca uno puede imaginarse lo que una persona está pensando. Y todo el mundo dice, ay, si me hubiera hablado, si me hubiera dicho. Pero es que uno no puede hablar, porque es que uno no puede decir eso. Uno tiene miedo hasta de que lo juzgue su propia familia. De que digan, está loco, de que la depresión es algo real. Sí. Es algo que nos ataca y eso es algo que está orquestado por el diablo. Porque él quiere que las personas se maten para tener su alma. Sí, así es, así es. Hermanos, esto uno no se lo imagina a veces que pasa, pero te lo está contando una persona que lo vivió, que vivió la experiencia de Satanás atacándola, que se deprimió, que sus emociones fueron afectadas. Y es impresionante. Por eso ella dice, desde que salí embarazada, jamás pude ser la misma. ¿Por qué? Porque duró un proceso de unos, digamos, como 5 o 6 años en esa lucha espiritual, a veces con su salud deteriorada. En algunos casos dicen los médicos que se murió y no encontraban cómo decirlo, pero había una lucha espiritual fuerte. Y yo quiero creer que ese miedo y ese temor, esa definición que ella tenía de que me voy a morir, yo quiero creer que eso era un tema totalmente espiritual, porque uno no se lo explica, Entonces, es importante que le demos seguimiento a esto para que podamos contemplar las maravillas de Dios, para que podamos contemplar cómo Dios obra en una vida que no reunía ninguna condición para que Dios obrara. Y solo Dios pudo sacarla a ella y retornarla a poder vivir una vida en paz y poder sentirse segura. Y es muy importante que nosotros estemos atentos a esto que ella está contando, ¿verdad? Que estemos pendientes. Ya conocemos ese trauma, esa vida traumática de depresión, de enfermedad, de ataque del diablo y de un sinnúmero de cosas. A todo esto, ella no habla de visita de sus hermanos en la fe. Ella dice que visitaba la iglesia católica. Pertenecía a la iglesia católica, puesto que ella sencillamente fue bautizada, hizo la primera comunión, bautizó a su niña, un sinnúmero de cosas. Ahora yo quiero hacer un pare para pasar a la segunda parte del testimonio. Ya conocemos lo que ella pasó en ese periodo de 6 años de lucha, de paroscópica, de endoscopía, de colonoscopía, de inseguridad, de miedo, donde los médicos no entendían que iba a vivir, donde le decían, y era verdad, porque le decían, lucha por tu vida. Esas son expresiones cuando una persona, como lo último que se pierde es la audición, es lo último que se pierde. Por eso visitamos a los enfermos y aunque estén en coma, le hablamos, le predicamos al Señor, le hablamos del amor de Dios, aún estén en coma porque no se pierde. Bueno, pues a Ruth le decían, lucha por tu vida, tú puedes, lucha por tu vida. Lo que quiere decir que aunque había una situación, yo entiendo, espiritual en ella, lo cierto es que la muchacha, el diablo quería llevársela.
Satanás quería llevársela, porque la hace tomarse incluso una sobredosis. Y bueno, fue una cosa impresionante esto. Entonces, yo quiero ahora que pongamos atención a lo que Ruth va a explicar. Ruth, ¿cómo llegaste a Buenas Nuevas? El momento que yo llegué a mi casa, yo vi un salmo, que fue el Salmo 66. Ok. Ese salmo, después de lo que me ocurrió. Después que llegaste a cuando llegaste a tu casa después de la clínica. Exacto. El Salmo 66. Ok. Este salmo se llama Agradecimiento después de la lucha. Yo tenía una Biblia católica, en la cual lo leí, todo lo que hablaba era de que debía agradecerle a Dios, de que debía hacer holocausto, de que debía llegar a su casa con bueyes inmolados, de que si en mi corazón hubiera habido maldad, Él no hubiera escuchado mi plegaria, y de que yo debía pagar los votos que yo le ofrecía a Dios para que Él salvara mi vida. Wow. Eso es después que llegó, todavía tú no conoces Buenas Nuevas. Ahí fue que yo abrí la Biblia y yo cogí para la iglesia. Cuando llegaste a tu casa, abriste la Biblia donde te cayó el dedo. Ahí. Y eso era para mí. Yo quería que Dios me hablara y agradecerle porque estaba en mi casa ya. Pero te cayó en el salmo que tú necesitabas. Claro, es que eso era para mí. De ahí entonces yo fui a la iglesia. Te habló de holocausto. Holocausto, eso es sí. Importante. Yo no tenía idea de qué era eso. Yo tengo una tía que es cristiana y ella fue a visitarme y a orar. Mis tíos que son cristianos fueron a orar por mí a mi casa cuando yo llegué. Y yo le pregunté qué era el holocausto. Y ella me dijo que el holocausto es ofrenda a Dios. Que yo debía entregarme a Dios más. Que yo debía visitar la iglesia más. Que yo debía agradecerle a Dios lo que había hecho por mí. Bueno, yo lo asumí como ir a mi iglesia católica. Y yo quería dar como mi testimonio porque yo sentía que necesitaba eso para que Dios sintiera que yo agradezco de verdad su misericordia conmigo, que no lo merezco, porque ¿quién soy yo? Bueno, no sé, nunca como que me llegó el momento de dar ese testimonio y pasado ya un año en manos de psiquiatría, psicología, terapia, medicamentos, de todo, pero sin paz. Wow. Yo un día tengo una familiar que me dijo que asistiera a la iglesia, Buenas Nuevas, me invitó para una danza de unas niñas. Pero yo no pude asistir ese día, pero me quedó como algo acá y el deseo de venir. Yo sentía como un llamado de verdad de una iglesia cristiana. La única vez que yo fui, tuve como, previo a este momento, tuve una experiencia en la que vi mucha gente tirándose al piso y muchas cosas que me asustaron un poco, la verdad. Y ¿Esa era otra iglesia? Otra iglesia, claro. En una iglesia que no sé, la única iglesia a la que yo asistí en otro momento. Y me asusté y me alejé. Entonces de Pero ahí, esa no era la iglesia católica. No, otra iglesia que yo fui un día que me invitaron. Ok. Nada, de ahí una noche me dio para venir a la iglesia, un sábado a las 12 de la noche. Yo dije, yo voy a la iglesia. Y busqué la página de la iglesia, busqué el horario del culto. Invité a mi esposo, pero él no quiso acompañarme. Me sentí triste, porque yo sentía que iba a pasar algo importante y especial ese día. Como le digo, presiento algunas cosas. O sea, el sábado de la noche buscaste la página de la iglesia Buenas Nuevas, sí. Okay. Busqué Buenas Nuevas. Ya tú sabías que era Buenas Nuevas. Exacto, busqué el culto, busqué el horario y me levanté temprano a pesar de que mi esposo no quiso acompañarme, no se sentía en condición. Yo dije, como quiera, me voy, porque a veces te pone trabas que no quiere que tú llegues, ¿verdad? Uh-huh. Nada, de ahí yo llegué a Buenas Nuevas y inmediatamente yo llegué a la puerta. Yo sentí una armonía en el ambiente y cuando me abrieron la puerta me dijeron, bienvenida a su casa, hermana. Wow. Que Dios te bendiga. Y wow, eso me... Te dijeron en la puerta. Sí, de verdad. Ese Buenas Nuevas. Una sonrisa, de verdad. Yo me sentí en mi casa desde que llegué. Pero por si usted cree que eso es poco, cuando llegó el tema del día, después de unas alabanzas hermosas, de verdad, en donde se siente que el Espíritu Santo está presente. Y yo le invito a que venga a conocerlo si no lo conoce. El tema del día en la prédica fue el holocausto. O sea, lo mismo que decía el Salmo 66. Yo no lo podía creer. Wow. Yo empecé, desde que dijeron el tema del holocausto, las lágrimas corrían por mi cara y yo no pude dejar de llorar más. La última 1 hora del culto yo me la pasé llorando. Pero no era llorando de tristeza. Era como que yo sentí que el Espíritu Santo me tocó. Yo sentí algo
que yo no puedo explicarlo con palabras, porque solo el que lo vive puede explicarlo, pero yo sentía una presencia divina, yo sentía algo que me estaba restaurando, que me estaba sanando, y yo no sabía tampoco que en las iglesias llamaban a las personas a pasar a entregarse a Cristo. Yo no sabía eso en las iglesias cristianas. O sea, cuando termina el culto, llamaron a que si alguien sentía el deseo de entregar su vida a Cristo, yo le dije a mi mamá que vino conmigo, yo quiero ir. Ella me dijo, ve. Cuando yo fui, la iglesia se alegró. Y cuando me aplaudieron. Aplaudimos ahí. Sí. Fiesta en los cielos por un De pecador verdad, que se arrepiente, dice la Biblia. Fue una oración tan hermosa, la verdad, en donde el pastor decía que el holocausto no era ningún animal, sino que era yo, mi sacrificio mi sacrificio vivo, en donde yo estaba entregándole mi vida al Señor. Espérate. Tú me estás diciendo que el Salmo 66 te hablaba del holocausto. Cuando llegaste a tu casa. Cuando vienes a la iglesia, el tema, el mensaje era sobre el holocausto, lo que significaba el holocausto, ¿verdad? Todos los detalles. Me recuerdo como ahora. Todos los detalles. Y me está diciendo que entonces el pastor, Pedro, con el llamado, también te habla del holocausto. Sí, me habló del holocausto. Wow. Me dijo, él no tenía idea ni me conocía, eso es el Espíritu Santo que hace esas cosas. Porque tú no te conocías al porque Espíritu tú venías por primera vez. El Espíritu Santo a través de él me habló y me dijo, tus pecados no se resuelven confesándolos a un hombre. Es cuando tú se lo confiesas a Jehová, y yo sentí que todo era para mí. Y esa era la experiencia que tú traías, claro, contarle tu pecado a un hombre. Claro, el Espíritu Santo de verdad se manifestó, y la verdad eso para mí, en ese altar, ese momento, esa oración, él dijo que Dios estaba ahí sanando, liberando, y él lo dijo y yo lo sentí. Pastor, usted no me va a creer, pero esa misma noche yo dije, no tomo más medicamento, porque Dios me sanó. Cristo me sanó y yo le entrego mi vida a Él. Wow. Hasta esa noche yo tomé medicamento. Lo boté, atento a mí. Un poco, mi familia estaba un poco indispuesta, pero yo sé que si yo seguía tomando eso, era no creer en Dios. Por eso es que los nuevos creyentes son una bendición, porque no tienen maña. Creen en el Señor. Fíjate cómo llegaste, tú te convertiste, llegaste al Señor y una decisión difícil, porque y dejaste de tomar los medicamentos. No, yo no defiendo que haya dejado los medicamentos sin consulta, ¿verdad? Pero uno es capaz de hacer, cuando uno está enfocado en Dios, uno es capaz de hacer lo que Dios dice que uno haga. Después uno que se pone medio remolón porque lo piensa, pero realmente el diablo a veces nos engaña. Yo bendigo a los médicos. Por eso es que no se trata de los muchos años. No, yo bendigo que tengamos en el Evangelio. Yo bendigo a los médicos y su labor, porque Dios le dio la capacidad de ayudar a salvar las vidas. Pero yo puedo decirles que hay cosas que la medicina no puede curar. No digo que dejen de ir a psicólogo ni a psiquiatra, jamás, eso no lo diría. Pero sí puedo decirles que lean la Biblia, busquen a Mateo 11:28, en donde dice, venid a mí los que están cansados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Yo vine al Señor y Él me hizo descansar, me dio paz, me dio tranquilidad. Fue un pleito para mí el yo dejar esas pastillas, porque realmente mi familia, dado a mi situación, pues no quería que yo lo hiciera. Dijeron, ya sí fue verdad. Usted sabe la primera expresión, ¿verdad? Ya sí fue verdad que quedó loca la muchacha. El Evangelio la volvió loca. Ya nada más habla de Dios, porque eso sí tiene. Dicen que el primer amor en mí está fuerte, pastor. Wow, no, pero así es. Es que está la convicción de lo que Dios hizo. Además, tú sabes por lo que pasaste. Tú sabes el tiempo que tuviste. Hasta medio loca tuviste. Esa es la verdad. Tuviste con pensamientos extraños. Te trancaste en un cuarto, te tomaste una sobredosis de un medicamento, tu esposo tuvo que romper casi la habitación para poder entrarte. Tú vienes al Evangelio, lo primero es que llegas a la iglesia
y te dicen lo que hacía mucho que tú no habías escuchado. Bienvenida, qué bueno que estás acá, te damos un abrazo. Y entonces te hablan, el Señor te habla por la palabra de diversas maneras, y usando al pastor y usando al predicador. O sea, eso es algo increíble. Y tú convencida de eso, no digo yo dejar pastillas, todo lo... La fe es la capacidad de creer sin ver, y yo creo en Dios. Porque Amén. yo sé que Dios existe y sé que el único camino para llegar a Él es Jesucristo, porque lo dice. Me imagino que tú a todo el mundo le contabas lo que había pasado, ¿verdad? Claro, porque es la única forma. Yo soy una persona honesta, y el que yo le cuento algo sabe que estoy hablando verdad. Y yo soy una persona que de verdad he multiplicado eso con quien he podido. Desde ese momento, con todo el que yo he podido, yo le he dicho, Dios nos ama, porque nosotros no merecemos tanta misericordia como Él desborda la verdad en cada uno de nosotros, y no debemos sentirnos solos. Si usted está solo, si usted no tiene una familia que lo apoye, póngase a orar, busque una Biblia, póngase a leerle, dígale a Dios, ministrame, Señor, dígale a Dios que le hable a través de su palabra, y déle esa oportunidad a Dios de entrar en su vida. No haga un monólogo de todos los días hacer una oración, que esto, todos los días lo mismo, y no resuelva con decir yo creo en Dios. No, porque creer en Dios es fácil. Ahora, dedique su vida a de verdad actuar como el Evangelio lo predica, como quiere que nosotros hagamos el bien con nuestros hermanos, que amemos al prójimo, que seamos un cambio en nuestra sociedad, que está tan dañada, que hay tanta violencia, que hay tan poca empatía. Trate de ayudar a los demás. Entonces tomaste una decisión radical. Radical, y tengo tengo 3 meses durmiendo como un oso polar, sin ningún tipo de pastillas. Wow. Y sin ningún tipo de ataque de ansiedad, 0. Sí tuve muchas. 3 meses que no toma medicamentos. No, y que tengo a Dios andando conmigo y siento una paz y duerme. Parecida a la que tuve en el cielo. Amén. Siento una paz parecida, sí. Y duerme bien. Duermo perfecto. Y come bien, se te nota. De más, como bien, gracias a Dios. Tengo de verdad lo mejor que uno puede tener, que es el amor de Dios. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, que hay que tomar esas decisiones radicales. Y vuelvo a decirte, o sea, hay que ser radical. Por eso el Señor les ha perdido. Antes te ocupaba de esto y hacía esto y ya no lo hace. ¿Qué es lo que pasa? Has perdido tu primer amor. Y de eso tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque realmente el diablo es muy, muy sutil para engañarnos, y realmente tenemos que cuidarnos de eso. Yo quiero preguntarte, ¿estás leyendo la Biblia? Sí. Todos los días. Yo nunca antes en mi vida, cuando yo llegué, yo lo abrí, porque usted sabe que cuando Perdón. Pero yo te pregunto, porque ella es recién convertida a Cristo. No se crean que ella se va a bautizar el día 21. El 21 de este mes de octubre ella se va a bautizar. Ella se va a bautizar el 21 de este mes de octubre. Dios mediante. Sábado 21. Vamos a pasarla por o sea, ella es nueva. Por eso yo le pregunto que si lee la Biblia. Cuéntame de eso. Antes de esta experiencia, yo leía la Biblia una vez al año. No soy hipócrita, no hablo mentira. ¿Una vez? Al año tal vez yo la abría. ¿Pero cómo así? Claro, yo la abría y decía, déjame ver qué hay hoy, cuando la vida estaba muy complicada. Yo decía, déjame ver qué Dios me quiere decir hoy. O sea, porque no le damos el chance a Dios. Nosotros vamos y le decimos. Tú la abrías donde cayera. Exacto. Entonces, después de esta vivencia con Cristo, de mí, de verdad, yo puedo decirles, permiso, que este es mi alimento, la verdad. Amén. Todos los días yo necesito de verdad hablar con Dios, pero hablar con Él y que Él hable conmigo. No yo decirle, gracias porque estoy vivo, gracias por mi familia, gracias por todo, dame un lindo día en 3 segundos, como hacemos la gente. Porque con eso que matamos a Dios y creemos en Dios, y que con 3 segundos, Dios mío, gracias, Señor. ¿Con eso qué? Con eso, claro, con eso que la gente resolvemos. Con eso que matamos a Dios, no. Claro. Dios no lo matamos. No, pero que decimos, Dios, sí, Dios. Yo te entendí. Yo creo en Dios y hacemos una oración de 3 segundos y nos mandamos. Ahora, lo impresionante es que aparte de que tú lees la Biblia todos los días,
la estudia, como tú me acabas de decir. Claro. Tú me dijiste que compraste el devocional del 2024. Ya yo tengo el del 2024, porque el del 2023 todos los días me da una guía, pero aparte de eso también leo la Biblia, escucho alabanzas y no me hace falta escuchar otra cosa. Wow, No, la verdad es que no me ha hecho falta. Yo he sido una persona, siempre me ha gustado cantar y por eso escuchaba muchas músicas todo el día, pero hay de todo. En la música de Dios hay de todo y sobre todo cosas que edifican, de verdad. Siga las cosas que lo edifican en la verdad. Ahora ahora que sientes paz, reiteramos, duerme bien, come bien, te sientes, no está bajo los efectos de medicamentos. Tu familia se siente feliz. Yo te veo en la iglesia con tu mamá. No me pierdo el culto. No se pierdan los cultos, señores, no. No, yo no puedo perderme un culto porque siento que estoy dejando de tener lo que Dios quería decirme ese día. Todos los días que usted viene a un culto, Dios tiene algo para usted. Aunque sea una pequeña parte, es directa para usted. Wow. Y si usted no viene, usted por la televisión no la va a sentir igual. Ay, te está hablando Dios. Llévese de mí, que no es lo mismo. Yo lloro cuando yo no puedo venir a un culto y tengo que mirarlo. No siento la misma unción, la verdad. Ahora sientes que Dios te liberó de las garras del diablo. Totalmente. Él está muy triste porque de verdad me perdió. Después de eso, un día yo estaba sola en mi casa y me estaban llamando, yo sentí. Y había algo ahí y me engranojé, usted sabe, la piel. Y usted sabe qué yo hice. Yo canté una alabanza que dice: Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. La victoria es de Cristo, ya tú vencido estás en la cruz. Y le dije: por donde viniste te puedes ir. Amén. Porque yo estoy con Jesús y a mí ni a mi familia tú nos vas a tocar. Amén. Jamás. Amén. Aleluya. Óigame. Hermanos. Hay valor ya con el que está con Dios no puede tenerle miedo a nada, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Me fascina ver la gente emocionada con el Señor. Amén. Entregada al Señor. Me gusta eso. Qué bueno que Ruth ha tomado la mejor parte. Dar su vida al Señor. Y qué bueno que Dios le devolvió la salud. Y qué bueno que la liberó de los medicamentos. Ay, amén. Hay que tomar decisiones radicales. Hay que ser con el Señor radical. Así que le damos muchas gracias a Dios por este día. Y gracias a Dios por el testimonio de Ruth Rosa. Qué bueno, Ruth. Qué bueno. Qué bueno que Dios hizo esto contigo. Le damos muchas gracias al Señor por haberte librado de la muerte y de las garras del diablo. Amén. Así Dios quiere hacerlo con todo aquel que está pasando alguna situación. Amén. Cualquier situación que estés pasando, alójate, ven, échate en los brazos del Señor. Que el Señor es tu Dios, es tu ayudador. El Señor es quien está dispuesto a tomarte cada día, dirigirte por el buen caminar. Dios es tu amigo fiel. ¿Quién te va a restaurar? Dios es quien te restaura, quien te sana, quien te salva. Dios es todo en nuestras vidas. Amén. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si tienes alguna situación, alguna necesidad, no dejes de llamar a la Iglesia Buenas Nuevas. Estamos para ti. 809-567-7675, extensión 231. Llámanos o escríbenos al 829-889-4712. Estamos para servirte. Estamos para servirte. Clamo al Señor para que donde estés, no importa la situación que tenga, pueda mirar al Dios que liberó y que sanó a Ruth Rosa. Que Dios te bendiga grandemente. Te amamos. Te amamos. Dios te bendiga.